noviembre del 55, inmediatamente al día siguiente, fue retenido por la policía y desaparecida la copia hasta que al triunfo de la revolución en los primeros días del año 59, Gutiérrez Alea, vamos a parar aquí, Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa fueron al Buró de Represiones Anticomunistas y con la ayuda del Che encontraron en un sótano, en una bodega, la copia que habían secuestrado, porque decían que eran en aquel momento que poner los trapos sucios en la pantalla no era algo muy ilícito, ¿no? Como todos saben, Tomás Gutiérrez Alea ha pasado fundamentalmente la historia del cine iberoamericano con un clásico que se llama Memoria de su desarrollo, en el cual el pretexto fue esa novela, El mundo de Noé, que hizo que convergieran muchas ideas que él tenía de distintos orígenes y que hasta entonces habían quedado dispersas en la formación. Dice, ahí está el documento, el cine más espontáneo, el reportaje, la ficción, y dentro de esta, dramas realistas desarrollados convencionalmente, aunque la estructura de la película no sea convencional ahora. ¿Qué habría sido de una película con Memoria de su desarrollo, que no solo es de los más de esos ejemplos en la historia del cine que trasciende la obra original, es decir, es una película que superó a la novela en que se basa, sino que como toda genuina obra de arte perdura con el decursar del tiempo, sin el papel asignado al documental? Si revisamos la obra de Tomás Gutiérrez Alea, observamos que él realizó contadas incursiones como documentalista, pero que el documental sí está muy presente en su obra. Vamos a tratar de hacer una especie de flashback. Bueno, Gutiérrez Alea en los años 50 converge en La Habana, no solamente él y Julio García Espinosa son los únicos que estudian en Roma, sino que es una etapa en que también está en La Habana Néstor Almendro, el fotógrafo catalán, que se exiló después de la derrota de la República junto con, bueno, había ido antes su padre, el Niño Almendro, y todos convergieron en un cineclub después de una primera cinemateca, donde intercambiaba ideas y era un hervidero de proyectos que muchos de esos no se realizaron. Vamos a pasar entonces a ver estas imágenes que son del primer documental producido en 1959 tras el triunfo de la revolución por Tomás Gutiérrez Alea y cuyo título es Esta tierra nuestra. Observen también. Perdón, Luciano, cuando hablas y suena la música deberías usar el micrófono porque no se oye mucho. Yo no te oí mucho. Bueno, este es Esta tierra nuestra, de 1959, el primer documental producido tras el triunfo de la revolución. Aquí está la reconstrucción muy realista realizada por Tomás Gutiérrez Alea de un desalojo campesino, que era algo muy frecuente. Observen la calidad de la fotografía y el acercamiento al drama de estos campesinos. Todo, por supuesto, fue montado para la cámara. Se habla de las mujeres trabajadoras documentales. ¿Cómo? El documental de Tomás Gutiérrez Alea, que es una mujer trabajadora, como los trabajadores demasiado, hasta cierto punto. Esa es ficción. Ese Pero bueno, ahorita documental. claro, hasta cierto punto. Bueno, Tomás Gutiérrez Alea explora el documental en esta primera obra, aunque era un cineasta que siempre manifestó que lo que le interesaba era la ficción. Pero vamos a ver ahora imágenes de lo que fue su primer largometraje. En este caso, se trata de Historias de la Revolución. Historia de la Revolución es el primer largometraje estrenado por el Instituto del Cine Cubano, pero no el primero producido. El primero producido era uno que se llama Cuba Baile, Julio García Espinosa, que recreaba el drama de una madre para celebrar por todo alto los 15 de la niña. Pero bueno, Gutiérrez Alea comenzó a filmar varios relatos y por otra parte también el director tunecino-español Jomí García Cot filmó otros cortos y la idea era unir los 5 en un largometraje de ficción con el nombre Historia de la Revolución que abordara de distintos aspectos la lucha para el triunfo que fue en el 59. Digamos, Jomí García Scott hizo uno que se llama Un día de trabajo y otro más, y estos dos cortos después se suprimieron del montaje definitivo de la película y pasaron a un
a otro largometraje que junto a Año Nuevo de Jorge Fraga en el año 62 se estrenó con el título de Cuba 58. Pero este largometraje que usted en realidad está estructurado por tres historias. Uno se llama El Herido, que aborda la lucha clandestina en la ciudad, pero más bien con elementos de ficción totalmente. El segundo, Rebeldes, se desarrolla en la Sierra Maestra, donde un grupo de rebeldes trata de evadir un cerco del ejército con un herido también, un herido rebelde. Y el tercero, que es el más documental, es La Batalla de Santa Clara o Santa Clara, con fotografía de Sergio Béjar, un colaborador de Buñuel en algún momento. Los anteriores, curiosamente, eran del fotógrafo italiano Otello Martelli, que fue el fotógrafo de Paisà de Rossellini, que fue invitado por Cuba a rodar esas historias por cuanto quería reproducir Titón la atmósfera visual del paisaje de Rossellini. Pero para esta fecha ya Otello Martelli había filmado incluso La Dolce Vita de Federico Fellini y tenía otros criterios estéticos. Vamos a ver entonces esta tercera historia del primer largometraje de ficción. Vamos a ver estos fragmentos para que vean el rigor en la reconstrucción del hecho histórico que marcó el viraje que condujo al triunfo revolucionario. Es decir, este tren lleno de pertrechos militares que van a ver que descarriló la columna invasora liderada por el Che fue el que provocó un viraje en la guerra y los rebeldes pudieron triunfar. Vamos a ver entonces esta secuencia final de Santa Clara, la batalla de Santa Clara, el tercer pueblo de la historia de la revolución. La primera es la esposa de Guillermo Gabriel Infante, William Gómez. Todos son actores no profesionales, excepto dos actrices de teatro que se vieron en ese lugar. Titón preside por completo la narración y deja que sean las propias palabras de Fidel por todo el tiempo en off, ofrezca la información requerida para la ubicación temporal. Él refiere lugar a las reacciones de la gente en las distintas generaciones de interacción social. Y en la edición se alternan los planos generales de la concurrida plaza panorámica de la tribuna con primeros y primerísimos planos a partir de material firmado por 6 camarógrafos: Néstor Almendro, Jorge Aidú de Hungría, Luis Marzoa, Arturo Aramonte, Gustavo Mainolet, y al frente de los créditos un nombre con el que Titón habría de contar para sus 4 largometrajes de edición posteriores: Ramón F. Suárez, uno de los principales fotógrafos. El siguiente título en la trayectoria del realizador, está marcado por la multiplicidad de acciones desencadenadas contra la isla a raíz de la invasión mercenaria en abril de 1961. Este es Muerte al invasor. El bautismo de guerra de Titón como corresponsal de guerra. Él fue con 2 camarógrafos a Girón a filmar en el propio escenario la contienda. Como era un reportaje especial
Guevara que le restituyeran la paternidad absoluta de ese cuerpo y nunca le respondieron. Es decir, por eso cada vez que podemos reiteramos esto, es una obra absolutamente, Tomás Gutiérrez Lea como corresponsal de guerra. Bueno, en el año 62 él realiza su primer acercamiento en grande a la literatura, ya que el primer cuento de Historia de la Revolución se basa en un episodio de una novela. En este caso eran Las 12 sillas, una versión de una novela satírica rusa, soviética, dirigida por Ilya Petrov, y él trasladó la anécdota de esa novela sobre un burgués y su chofer que se dedican a buscar unos diamantes escondidos en una silla y las peripecias que pasan. Hay una versión después de Ben Cruz que deben haber visto, en que esta fue su primera comedia, y él entra en una especie de bache en su carrera, porque él interesaba la ficción, pero no encontraba una idea que realmente le animara, y entonces topa con una adaptación que hizo el gran narrador cubano Cornelio Joven Cardoso, que se conmemora este año el centenario natalicio, sobre la novela haitiana Gobernador del Rocío, Jacques Roumeil, y Titón ve en esta suerte de Romeo y Julieta en una tierra del sol, pero en este caso el desértico terreno de Haití. Él ve las posibilidades de hurgar en esa realidad, porque la cultura haitiana está muy arraigada, la americana a la cubana, por cuanto muchos braceros y macheteros eran contratados de esos países para la zafra en Cuba. Entonces, es una película eminentemente de ficción, pero hay una sola actriz profesional. Todos son actores no profesionales por la enseñanza del neorrealismo. Pero observen, en esta secuencia que vamos a ver, que es excepcional, es una ceremonia religiosa, es decir, una ofrenda a los dioses que realizan en esa comunidad justamente para invocar la lluvia. La película se desarrolla en Haití, que fue filmada en Guantánamo, y vamos a observar el rigor documental que tiene esta secuencia, en la cual él no quiso cortar ningún fragmento de esta ceremonia. Interpretada, por supuesto, por auténticos haitianos. ¿Cómo se llama la película? Convite. Bueno, la cámara de Ramón Suárez, el mismo de sus otras películas, se integra como un participante más en la ceremonia. Y el editor Mario González también se limitó bastante en cuanto a tratar de cortar la ceremonia por el rigor documental que quería Titón en esta secuencia, que se puede seleccionar incluso se puede sacar de este largometraje de ficción y funciona como un documental sobre esta religión y esta ceremonia. Observen. Aún estas tradiciones se mantienen en Cuba, una zona de mi provincia que se llama Caidine, se mantienen estos ritos y estas ceremonias procedentes de Haití. Observen que la cámara trata de no intimidar a los participantes, que no sienten como un intruso la cámara junto a ellos. El protagonista es un hombre que cuando la familia marcha al exilio, como preferencia burguesa, permanecer en la isla en 1932 como un testigo no participativo de lo que estaba ocurriendo en un país que estaba cambiando. 62 de la demás crisis de los misiles, y cómo una persona podía permanecer ajena a lo que estaba ocurriendo en su alrededor cuando no solamente el destino de Cuba, sino posiblemente de toda la humanidad estaba en juego si detonaban aquellos misiles soviéticos contra Estados Unidos desde la isla de Cuba. Realmente fue un momento en que el país y el mundo estuvo a borde de un cataclismo,
Y esta película lo refleja a través de esta historia individual en que, insisto, no pongo más fuerte porque una película que se ha visto demasiado y en el cual el Tito alcanzó el zoom de la utilización y la imbricación, como dije, de la ficción y el lenguaje documental. Él después, al cabo de los años, en el 83, como dije al principio, también utiliza el documental en función de la ficción en hasta cierto punto, que es la historia de un cineasta, de un guionista que está investigando en el puerto de La Habana con el objetivo de filmar una historia sobre el comportamiento machista de los hombres del puerto e integra justamente entrevistas a trabajadores portuarios, en este caso conviviendo en pantalla con los actores de ficción. Pero bueno, una película más conocida. Yo quería terminar una verdadera joyita que él realizó en el año 74 en un impasse en su obra. Él realiza en el 71 una película extraordinaria que se llama Una pelea cubana contra los demonios, que en su momento fue una película desconcertante y era un año realmente muy crítico en nuestro país, y él estaba reflejando en un hecho ocurrido en un pueblecito del siglo XVII lo que estaba ocurriendo en Cuba en ese momento, es decir, la intolerancia, el caos y toda una campaña que se lanzó de represiva contra homosexuales, religiosos que fueron confinados en algo parecido a campos de concentración para cortar caña y reeducarse. Y todo eso está en esa película, pero en aquel momento realmente era difícil verlo. Después realiza una obra maestra absoluta, que es La Última Cena, que es una película que no me canso de ver, pero entre una y otra, en un momento, digamos, como un divertimento, él realiza este documental que vamos a ver a continuación, y que es realmente una pieza de orfebrería, se llama El arte del tabaco, y a partir del tiempo, es casi un videoclip, del tiempo que demora un danzón, él realiza una aproximación al proceso de confección de un tabaco y en particular a la significación que tienen las marquillas, si los anillitos, esos famosos que le han dado fama internacional al tabaco cubano. Vamos a ver entonces, este sí, para que lo disfruten, El arte del tabaco. Bueno, con esto quería terminar. Realmente este es un tema que da para mucho tiempo, no quiero aburrirnos ni que dormiten en este horario que me han confinado, pero he tratado de ser lo más sintético posible para abordar un ángulo de la obra de Tomás Gutiérrez Alea que no siempre ha sido explorado. Siempre se aborda el cine de ficción, la realidad vista desde la perspectiva de Titón, la forma en que se aproximó la literatura, casi siempre con éxito, y tantos proyectos que quedaron inconclusos por distintas razones, pero el tema del documental realmente era como una especie de deuda que teníamos con Titón. Bueno, muchas gracias y que disfruten El arte del tabaco. Ahora sí, después apaguen todo para que disfruten esto como si fuera una bocanada de un tabaco cubano.
veo es realmente como fueron totalmente extinguidos solo en esta zona justamente de Guantánamo. Aún hoy en las montañas de Baracoa hay descendientes de indígenas que incluso por la fisonomía se ve, incluso por la forma en que confeccionan las cayucas o canoas que van por un río muy caudaloso, el río más caudaloso, el más largo de Cuba, el Toa. Se ve que los ancestros indígenas, pero es un tema casi inexplorado por Cuba por cuanto los españoles lograron lo que siempre quisieron, que fue extinguir a los indios allá. A diferencia de otras islas del Caribe, solo en esta región se mantiene esa descendencia indígena. Para terminar, quisiera invitarlos, ahora que es bastante público, hoy a las 7 vamos a exhibir aquí el estreno acá en Colombia el largometraje documental Humberto. La obra de Gutiérrez Alea. Bueno, ¿cómo está presente, digamos, en los nuevos directores de bueno, esa es justamente una idea que tiene su viuda y que la estamos apoyando, incluso en el Congreso de la Unidad, que fue hace poco, se planteó la posibilidad de crear una institución para la preservación del legado de Tritón, que ella lo depositaría allí, todo como una especie de centro de documentación para la preservación y la consulta de toda la obra. De todas formas, la obra es muy conocida en Cuba, está muy presente también por las nuevas generaciones de espectadores, porque con el cine cubano de los años 60 y 70 pasó, bueno, incluso casi los 80, mucho de lo mejor del cine cubano apenas se distribuyó, y solo a partir de Fresa y Chocolate, que era una coproducción que llegó casi al Oscar, y la distribución internacional que tuvo, que justamente yo estrené aquí en Colombia Fresa y Chocolate, ¿te acuerdas, además? En el 94, es que fue un antes y un después en cuanto a la distribución del cine cubano, pero antes solo el cine cubano, películas muy importantes, Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solá, se veía solo en cineclubes, en Cinemateca, por ejemplo, en Bogotá había una pequeña distribuidora que adquirió estas películas y que aún las tiene en 35 milímetros, que es importante que alguna vez las puedan llevar a Medellín, y que esas copias están ahí en Bogotá, que se exhibían, pero distribución comercial casi no tuvo el cine cubano, solo a partir de Fresa y Chocolate, en que también las coproducciones con otros países ayudaron a la distribución internacional. Gracias.